Hola gente, ¿cómo están? Hoy toca analizar al Leeds de Marcelo Bielsa. El trabajo de hoy, a diferencia de los anteriores análisis, viene con un regalito que estoy seguro que les va a gustar para los que se queden hasta el final del video, así que estén atentos. Como dice el título, este análisis no solo va a ser táctico, como suelo hacer en este canal, sino que con la ayuda de mi amigo Joaquín de Olivo, experto en Big Data deportivo, nos propusimos demostrar por qué la parte estadística es tan importante y cómo, si es bien aplicado, sirve para confirmar cuestiones tácticas o viceversa. Para empezar con el análisis, tenemos que saber que el Leeds de Bielsa, como históricamente lo hace, varía su esquema en función del rival, teniendo en cuenta con cuántos jugadores ataca para ubicar un jugador más en la última línea defensiva. Ejemplo, si el rival ataca con 2 delanteros, el Leeds juega con 3 zagueros, mientras que si el rival ataca con 3 delanteros, el Leeds ubica a 4 defensores. Hablado de esto, vamos a pasar a los momentos con balón del Leeds de Marcelo Bielsa. El Leeds United se consagró campeón 2 fechas antes de que termine el torneo, finalizando 10 puntos por encima de su inmediato perseguidor. Los dirigidos por Marcelo Bielsa pregonaron el fútbol que caracterizó al entrenador argentino durante toda su carrera, defendiéndose con la posesión del balón y pensando siempre en el arco contrario. El Leeds fue el equipo con mayor promedio de posesión, 59,6%, casi 60% en Championship. Ese dominio de balón le permitió ser el equipo que más ofende y mantener el peligro alejado de su arco. A continuación, algunos datos que explican la gran temporada del campeón. Como ven en esta gráfica, el Leeds es el que tiene mayor porcentaje de posesión de todos los equipos del Championship. ¿Y cómo hace esto? Empezando por la salida, vemos como siempre, a pesar de que ubique a 4 defensores o 3 defensores con 2 carrileros, la salida es siempre la misma. Forman un diamante entre 3 jugadores que dan la línea final y un apoyo. Lo mismo es invertido hacia el otro lado cuando la salida es muy atrás, que el golero hace de apoyo desde el otro lado. Sumándole a estos 3 más el apoyo, que sería el 5, los 2 carrileros o laterales, o un lateral y un extremo bien abiertos, que no se ven acá en las imágenes porque están bien altos, ayudan a dar salida al equipo de Bielsa. Como ven, generan superioridades constantemente, y si no las hay, los jugadores tienen la libertad de moverse para buscar zonas entre líneas. Como vemos acá a Ayling atacando el espacio que queda entre líneas, dada una presión orientada de afuera hacia adentro. Como vimos, el Leeds basó su juego en posición del balón, así que su precisión en pase fue clave para poder desarrollar su estilo. Los dirigidos por el loco acertaron 80% de sus pases, la segunda mayor precisión del Championship en 2019-2020. Acá está la infografía, la gráfica, solo superado por el Fulham, que acertó el 83% de sus pases. Luego de la salida, el Leeds tenía un objetivo claro: intentar buscar a jugadores entre líneas. Como habíamos dicho, generaban una salida en rombo, los cuales les ocupaba 3 jugadores desde atrás y un apoyo, que sería el 5, y 2 jugadores bien abiertos, siempre bien abiertos y altos. ¿Por qué hacían esto? Porque de esa forma fijaban a los laterales rivales. Vean cómo los laterales están pendientes de los jugadores abiertos. El 9, que generalmente es Bamford, entre los 2 centrales, cosa de que a los centrales les cueste salir hacia el sector interior donde está recibiendo la pelota de este jugador interno. Entonces, de esa forma generaban superioridades y atacaban este espacio, que es un espacio muy difícil de defender para cualquier rival, el espacio por delante entre el central y el lateral. Esto fue una constante en los equipos de Bielsa, que permitía desarrollar su juego posicional y posicional. Vean como aquí Ayling sale con balón dominado, Bamford va a ofrecerse como tercer hombre para pivotear y que el balón llegue a esa zona. Vean siempre cómo hay jugadores en amplitud que estiran al rival, y como dije, es muy importante los jugadores en amplitud porque fijan a los laterales que no pueden ir hacia este sector. Aquí nuevamente y aquí otra vez más. En esta jugada se observa un error, que el lateral sí va hacia adentro, al espacio ese entre líneas, entre el central y lateral. Desde mi punto de vista es un error, porque en caso de que el balón hubiese pasado hacia el extremo, este podía encarar perfectamente hasta el área, muchos metros hasta que tenga la primera marca. El Leeds en contraataques. Resulta interesante observar que el Leeds, a pesar de ser un equipo que domina la posesión, es uno de los 2 conjuntos que más ha anotado goles de contraataque, 6 al igual que Hull City. Esto es algo más que fácil de explicar a través del videoanálisis, pero a grandes rasgos es posible puntualizar que los de Bielsa tienen 2 libretos. Cuando no hay espacios en defensa rival, sin apuro mueven el balón de un lado a otro buscando desacomodar al oponente. El otro es cuando recuperan la pelota y hay espacios. Ahí es cuando son verticales e incisivos. Bien, dicho esto, ahora vamos a observar algunos patrones que puede encontrar en las transiciones ofensivas del Leeds. Aspecto importante: siempre
jugadores bien abiertos y jugadores interiores. Siempre. Muy importante los jugadores en amplitud. Como observan, cada vez que recuperan el balón y juegan largo, creando contraataques, hay mínimo 3 o 2 jugadores en carril central que se mueven para generar espacios, trazando diagonales para poder hacer más efectivos los contraataques. Vean acá como hay 7 jugadores, luego de una recuperación, siempre remarcando la amplitud. Dicho esto, ahora hablemos de la finalización, cómo culmina su jugada. La cantidad abultada de remates que registró el Leeds no provinieron de intentos lejanos, sino que fue, con diferencia, el equipo con más tiros desde dentro del área. Aquí observamos cómo tiene 431 tiros, bastantes más que el segundo y que el tercero en este ítem, y ahora vamos a analizar cómo es que llega a definir tan cerca del área. Dada la amplitud en la que estuvimos analizando al Leeds de Marcelo Bielsa, es normal que los desbordes sean una constante en sus equipos, tanto proveniente del juego posicional y elaborado como de los contragolpes. Y esto tiene una característica particular, y es que los desbordes culminan normalmente con un pase atrás y no con un centro al punto penal. Acá les dejo una compilación de todos los goles en los cuales utilizaron esta herramienta, por decirlo de alguna manera, en la que el centro no va para el 9 como lo harían los equipos normales, sino que va hacia un futuro llegador que normalmente llega sin marca. Asimismo, también ha hecho goles con centros al segundo palo, que normalmente es una zona donde Bamford saca provecho. Hasta aquí hemos expuesto datos que pertenecen a la fase ofensiva del Leeds. Ahora analizaremos los de su fase defensiva. El Leeds consiguió 35 goles, la menor cantidad entre los equipos del torneo. Pero ¿cómo lo consiguió? Una característica llamativa de los equipos de Bielsa es el compromiso tanto como de atacar como a la hora de defender. En esta secuencia de imágenes, que es difícil de apreciar porque al no ser video es complicado apreciar los trayectos, intento demostrar cómo luego de una pérdida y no pudiendo presionar luego de la pérdida, el equipo repliega con todos sus jugadores, hasta un bloque bajo. Además, en fase de defensa organizada, en esta imagen es interesante observar cómo el equipo se compacta para achicar la cancha, aumentando densidad de jugadores en menos espacio y de esa forma teniendo más posibilidades de recuperar el balón. Asimismo, sabiendo que el equipo de Bielsa es un equipo muy ofensivo y pasa mucho tiempo del partido en campo rival, es importante las vigilancias defensivas. Y acá demostramos cómo luego de una pérdida, la vigilancia es tan cercana que logra hasta anticipar. El Leeds fue el equipo que recibió menos tiros al arco, apenas 124. Junto a Brentford fueron los dos únicos conjuntos que recibieron menos de 3 remates a portería por partido en promedio. Asimismo, su baja cantidad de goles conseguidos no se explica solamente por los pocos remates que permitió a sus rivales, sino también por el porcentaje de atajadas por tiro al arco que recibió. Los porteros del Leeds taparon el 74,2% de los tiros a portería que enfrentaron, el mayor porcentaje en el torneo. Entonces, teniendo en cuenta que el Leeds fue el equipo que recibió menos tiros al arco y que además tuvo los goleros que más tiros al arco taparon en porcentaje, marca una pauta y ratifica el buen funcionamiento defensivo del equipo. En cuanto a la sorpresa, el que llegó hasta acá le agradezco, se la dejo en la descripción. Y la sorpresa es el informe completo estadístico que hizo mi amigo Joaquín de Olivo, en el cual lo van a encontrar en su perfil de LinkedIn, haciendo clic en el link que les dejo en la descripción. Quería comentarles que estoy trabajando con Eric Sports, es un software de análisis de primer nivel. Quería mostrarles su página web, sus productos y recomendárselos porque de verdad que yo es el que uso y es el que me parece que ahorra más tiempo y favorece al trabajo del analista en cuanto a poder taguear, editar y exportar en un mismo software, que es algo que pocos software lo tienen. Así que nada, le dejo el link en la descripción, vayan a bicharlo, además es bastante accesible, así que bueno, nada.